Hola, hola a todos, bienvenidos. Ya, ahora vamos a dar inicio a esta capacitación. Lo siento por hacerlos esperar. Sin música ni nada, se me fue eso. Pero ahora vamos a dar inicio. Estábamos esperando que puedan entrar al menos un número considerable de personas para poder empezar. Bueno, mi nombre es Francisca Seguer, como dice acá, Valderrama. Yo soy estudiante de enfermería de la UFRO y soy parte de la directiva de lo que es la OSCA UFRO, directora de formación teórica práctica. Y bueno, para esta primera cátedra, o como le charla, como la queremos como explicar, eh, básicamente vamos a hablar de lo que son los ciclos de desastre y otros tipos de conceptos que son básicos para el primer como abordaje de los desastres en general o catástrofes, para un primer acercamiento a lo que es nuestro objetivo y misión como OSCA, como Red OSCA. Aparte de ser estudiante de enfermería, yo también, junto con otros compañeros de OSCA, hicimos un curso de planeamiento hospitalario en desastres, de lo cual yo pude sacar la mayoría de esta información y basarme en esto. Para la cátedra voy a tener la cámara desactivada para evitar problemas de conexión, para que no se corte el audio, porque vivo en el campo, entonces para evitar problemas yo voy a mantener mi cámara desactivada. Y eso, van a grabar esta sesión igual y se va a compartir con todos en la eventualidad. Uh. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Bueno, para empezar, dentro de esta como cátedra expositiva, como dije, voy a abordar conceptos básicos de desastres y de riesgo, también del proceso de un evento adverso, también considerando las etapas y fases que ésta comprende, y también distintas acciones que se pueden realizar dentro de esto. Aquí, bueno, son objetivos que podemos tener dentro de esto, que es como definir qué es un evento adverso, poder diferenciar entre los conceptos de emergencia y desastre, definir qué es un riesgo e identificar sus factores, y también lo que es enumerar las fases y las etapas del ciclo de los desastres. Bueno, para empezar tenemos que el evento adverso es una situación impredecible que produce alteraciones tanto en las personas como lo que es la economía, en las redes de consumo y el abastecimiento, los sistemas sociales y el medio ambiente. Estas pueden ser causadas por sucesos naturales, por la actividad humana o también por lo que pueden ser mixtos. Dentro de sucesos naturales se pueden ser como nevazones, terremotos, lo que conocemos ya, o actividades humanas pueden ser como alteraciones del orden social, guerras o actividades agrícolas, por ejemplo. Y en mixto puede ser fenómenos erosivos como en tipo forestal. Aquí tengo un ejemplo de una noticia que pasó acá en Osorno, que es el derrame de petróleo en la planta de agua potable, que fue de sal, que fue una emergencia sanitaria que duró, que fue larga y
sí, fue de causa por actividad humana, un error humano, y que afectó claramente a todas las personas por el hecho de no tener agua potable disponible, la economía por cerrarse todo el comercio casi, se mantuvo solamente en las cosas que eran esenciales, y el medio ambiente claramente por la contaminación del agua. Así como en resumen podemos decir que frente a un evento adverso vamos a tener lo que es una desorganización de la gente, de los sistemas en general, vamos a tener damnificados, desaparecidos en algunos casos, heridos, muertos, viviendas destruidas, comunidades aisladas y pérdidas económicas. Así también pueden haber pérdidas de producciones y pérdidas de ganado en ciertas. Así también la respuesta puede darse frente a esto, frente a un evento adverso, se va a diferenciar si es que ésta va a tener recursos locales o no va a tener recursos locales. Y esto se definirá, va a definir si es que el evento va a ser una emergencia o un desastre en sí. De este modo vamos a tener que una emergencia va a ser un evento adverso que tiene recursos locales suficientes, donde van a haber alteraciones en lo que mencionamos en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, por sus distintas causas, pero las acciones de respuesta pueden ser manejadas de manera local y de manera eficiente, ojalá. Un ejemplo podría ser un accidente de mayor envergadura que tenga una derivación a un hospital de complejidad suficiente, que posea protocolos y un personal capacitado y preparado para la respuesta. Por el otro lado, vamos a tener lo que es un desastre, que va a ser lo contrario a la emergencia, donde ya los recursos locales no son suficientes y se supera la capacidad de respuesta local y va a requerir de un apoyo externo, una ayuda externa, donde más que una alteración a las personas, la economía y los sistemas, va a ser algo intenso, donde simplemente la gente se va a ver afectada y la comunidad se va a ver afectada. El cumplimiento de sus actividades esenciales no se va a poder efectuar. Así el funcionamiento vital de sí misma no se va a poder llevar a cabo. Un ejemplo que está aquí es de la imagen, es de Haití. Es de Haití, donde el terremoto del 2010 arrasó de manera tan intensa que los recursos y la fuerza de la gente en general, y bueno, dado por su vulnerabilidad en general, no fue lo suficiente para el terremoto que sufrieron y requirió de mucha ayuda externa. Así hablando de lo que tenemos que pueden haber estos eventos adversos, estamos hablando que existe un riesgo. Y hablando de un riesgo, tenemos que se compone de dos partes, lo que es una amenaza y la vulnerabilidad, que lo había mencionado. Que estos dos componentes. Por la primera parte tenemos que la amenaza va a ser un factor externo de riesgo que está dado por la probabilidad de un evento adverso o la ocurrencia de un suceso, que puede ser por origen natural o actividad humana o la combinación de ambos, que puede ser manifestarse en un lugar específico con cierta intensidad y una duración determinada. Un ejemplo bastante gráfico sería tener, como la imagen es la erupción del volcán en Chaitén, donde tenemos una comunidad al lado
cerca de la base de un volcán, donde tenemos un volcán que sería la amenaza. O también otro ejemplo sería tener una comunidad al lado de un río que es muy probable que tenga historial de que se desborde. También las amenazas se pueden clasificar por su comienzo, porque no todos los eventos van a ser constantes. Por ejemplo, un terremoto es súbito. Por otro lado, una sequía va a ser lento. Así lo podemos clasificar de esas dos formas, una amenaza ya sea en súbito, repentino y lento. El otro factor de un riesgo o componente es la vulnerabilidad, que ya pasa a ser un factor interno, intrínseco de riesgo de un sujeto, el objeto o un sistema que están expuestos a una amenaza que corresponde básicamente a una predisposición interna a ser dañados. Aquí en la imagen, que muchos pueden quizás reconocer, en este caso sería una vulnerabilidad de un objeto por una construcción débil o, mejor dicho, que es no adecuada a las condiciones o a la amenaza, por lo cual va a ser vulnerable. Otro ejemplo más clínico sería alguien que esté claramente con inmunodepresión y frente a una reunión con gente por intercambio bacterial va a después presentar una enfermedad infectocontagiosa. Así tenemos que el riesgo lo podemos resumir como la probabilidad de que se produzca daño asociado a la amenaza por la vulnerabilidad. Donde tenemos que pueden tener probables daños sociales, ambientales y económicos. Aquí intenté ejemplificar los daños sociales, ambientales y económicos con estas imágenes, donde lo social, frente a distintos eventos adversos o desastres naturales, tenemos que los sistemas sociales se pueden ver discontinuados de cierta manera cuando tienen que buscar refugios distintos, no están con su misma comunidad o están dispersados. En el caso de los ambientales, claramente un incendio forestal va a afectar. Y en lo económico, por ejemplo, ahora en el contexto de cuarentena por la pandemia, todo el comercio que se ha visto cerrado por lo mismo, o transformado en algunos, en lo que es el comercio ahora online. Así tenemos que va a tener un riesgo en una comunidad específica que va a estar determinado también en un periodo de tiempo en función de lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. Ya pasando a lo que es el ciclo del desastre en sí, tenemos que se divide en fases y etapas. De manera, es un ciclo, simplemente acá lo dispuse de manera lineal, donde tenemos las fases de antes, durante y después, con sus etapas respectivas de prevención, mitigación, preparación, después durante la respuesta, y el después con la rehabilitación y la reconstrucción. En el antes, con la prevención, tenemos que es disminuir el riesgo a cero. Con esto se debe intervenir ya sea la amenaza o la vulnerabilidad, o ambas, si es que es posible, hasta eliminar el riesgo. Un ejemplo sería algo bastante como visible,
el Programa Nacional de Inmunizaciones, donde disminuimos la vulnerabilidad de la gente a cero. Por otro lado, también podemos disminuir la vulnerabilidad de una población que vive al lado de un río, ya sea reubicando esta población, reubicando a la población a otro lado donde no esté a la cercanía del río, o también cambiando el curso del río. Así ya sea cambiamos la vulnerabilidad de la población trasladándola o eliminando la amenaza, que sería cambiando el curso del río. Después tenemos lo que es la mitigación, que en estos casos es cuando no, porque a veces no es posible, ya que a veces, dado que la ocurrencia de un evento no se puede evitar, en el caso, por ejemplo, de un terremoto, nosotros dentro de nuestras habilidades o hasta donde nosotros podemos, en general los desastres naturales, nosotros no podemos intervenir, va a aplicar lo que es la mitigación, pues hasta donde se puede evitar, o donde uno puede disminuir el riesgo. Así vamos a disminuir los riesgos hasta donde sea posible. Vamos a, siguiendo el caso de una población al borde del río, en vez de cambiar el curso o trasladar a la población, porque puede ser quizás un coste muy alto o por distintos factores no se puede, podemos aplicar lo que sería se me olvidó la palabra, contención, poner contención hasta el nivel del desborde o donde se desborda el río, o también en edificios para los terremotos agregar aumentar la cantidad de pilares o estructuras como, por así decir, exoesqueleto. No sé los términos específicos arquitectónicos para eso, pero en ese camino sería. Ya en la preparación ya son, como dice acá, conjunto de medidas y acciones para reducir pérdidas y lograr una adecuada respuesta y rehabilitación. En este caso vamos a lo que sería generar objetivos, acciones y una organización y también responsable frente a un evento adverso. Y aquí, en el caso de un hospital, hablando, se tienen comités de emergencia y desastres, entonces ahí vamos a tener una entidad que va a estar encargada para organizar esto con los objetivos y acciones. Y se va a ver traducido en lo que sería un plan de acción o un plan de respuesta, que por lo general, o en lo mejor, por así decir, se debería tener en los establecimientos, así como los protocolos, por así decir. Como hay un protocolo, como protocolos de accidentes automovilísticos múltiples o así. Entonces, así con la preparación vamos a tener un conjunto de medidas y acciones que van a buscar la reducción al máximo de la pérdida de vidas humanas y otros daños, que va a buscar de manera oportuna y adecuada esta respuesta y una posterior rehabilitación. Ya pasando a lo que es durante la respuesta, cuando ya estamos o en los justo en los minutos después del evento, quizás, vamos a tener que la respuesta ya son acciones orientadas netamente a salvar vidas o reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas en el sentido
ya sea como económico o estructural, porque ya se habló de vidas, entonces pérdidas en general. Dentro de esto vamos a tener acciones que pueden incluir lo que serían en algunos casos como incendios o terremoto o tsunami, va a haber la evacuación, en otros va a estar también la asistencia médica u otros, porque también puede haber, se puede requerir asistencia en lo que se refiere primeros auxilios psicológicos, y búsqueda y rescate, que ya sería una respuesta quizás un poco más tardía. Así, igual aquí se inician acciones con el fin de restaurar los servicios básicos y reparar cierta infraestructura que sea vital en la comunidad afectada, como por ejemplo mantener pabellones, que eso es esencial en desastres naturales grandes, mantener pabellones disponibles o servicios que son importantes, como sería maternidad, entre otros. En casos, por ejemplo, como mencionaba, que hay amenazas que son tardías, o ¿cómo era la palabra que usé? Lentas, como lo serían las sequías. Tenemos que, en esos casos, esta etapa puede verse mucho más prolongada, así como tardías como la sequía netamente, o también casos más como hambruna o conflictos sociales y militares. Ahí esta etapa de respuesta va a ser mucho más prolongada que un evento adverso relacionado a un desastre natural, que va a ser mucho más concreto que lo que he mencionado. Después, en el ciclo del desastre, en la fase del después, con sus etapas de rehabilitación y reconstrucción, tenemos primero la rehabilitación, que va a ser ponernos de pie lo máximo posible para lo que sería atender a la población dañada, restableciendo, como dije, en menor tiempo posible, y restableciendo los servicios básicos y dando inicio a la reparación del daño físico, social y económico. Y en la reconstrucción, aquí va a haber una reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico. Esta fase va a ser, esta etapa, perdón, es muy importante desde el punto de vista como retrospectivo, por así decir, y también sirve como una herramienta de desarrollo en sí, como puse acá un ejemplo concreto. Ya en el punto de reconstrucción y toda esta parte vamos a tener que, va a ser como una herramienta de desarrollo para poder mejorar lo que ya teníamos y adaptar a lo que sufrimos, de cierta manera. Como sería el mejorar las estructuras arquitectónicas frente a la amenaza que son los sismos. Así buscando lo que sería un nivel de protección superior al existente antes del evento. Así, de esta manera, vamos a tener que los resultados que se obtengan en una etapa están determinados por el trabajo que se haga en las etapas anteriores, considerándolo como un ciclo. Así como se lo había mostrado antes, que lo había puesto de manera lineal, ahora se los muestro como un ciclo, partiendo desde lo que era antes, el durante y el después.
ya que como a veces pensando en más concreto lo que acá como en Chile siempre tenemos presente, que son los desastres naturales, siempre va, de cierta manera, siempre vamos a tener la amenaza que es el desastre natural en sí. Entonces no es como que podamos detenerlo de cierta manera el hecho que pueda ocurrir. Entonces vamos a estar en constante trabajo de prevención, ya sea la mitigación, si es que ocurre va a estar la respuesta y después mejorando todo frente, si es que ocurre vamos a mejorar lo que no salió bien, ya sea en la respuesta o si es que nos preparamos mal y todo eso. Ahí está mi bibliografía y eso sería. Si es que tienen preguntas, son libres de preguntar. Igual hay altos compañeros que también hicieron el curso conmigo que están presentes. Y eso.